Ricardo Valdés, exministro del Interior, para comentar la situación tan crítica que estamos viviendo como país en estos momentos. Además de decirlo, que este enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Arequipa dejó un fallecido, Giancarlo Condori Arcana. Sí, una lástima en realidad, pero ¿qué decir al respecto? O sea, en realidad no hay día que no pase en que no nos enfrentamos realmente a situaciones de violencia, ¿no? Y es difícil entender esta situación en donde hay demasiados planos que se cruzan. Hay obviamente que reconocer que hay indignación de la población, pero también hay que reconocer que en ese mismo plano hay otras fuerzas que se entrecruzan. Hay gente obviamente que está llamando a la violencia, hay gente que reacciona en función de sus propios intereses políticos o intereses económicos, en donde la violencia les es útil en estos momentos. Claro, Entonces, hay reclamos postergados, ¿no es cierto? Sí. Hay indignación y eso se ha juntado también con muchos de estos líderes, ¿no es cierto?, que ven en este contexto, en esta coyuntura, una oportunidad. Es como una, digamos, piel de cebolla, donde están tan cerca un fragmento del otro, pero a su vez corresponden a pieles distintas, ¿no? a situaciones distintas, a sensaciones distintas. Sin embargo, están tan cerca que ya se llegan a confundir. Sea como fuere, en realidad lo que sí se viene demostrando es que las manifestaciones de la población y de lo que se viene viviendo ahora son definitivamente, están siendo arrastradas por este sector que sí busca la violencia y que de alguna manera creo que ya lograron su objetivo de deslegitimar a la presidenta Boluarte, que es lo que venían digamos, persiguiendo desde un inicio, ¿no? Claro, y hay manifestantes que han venido, como lo comentábamos, de diferentes puntos de nuestro país para marchar de manera totalmente legítima, por reclamos, por situaciones que viven postergados durante décadas, ¿no es cierto? Pero también vemos y hemos visto en las últimas horas muchos hechos de violencia, ¿no es cierto?, en el centro de Lima, con todos estos enfrentamientos entre la policía y manifestantes, de lo que viene ocurriendo, que ya también deslegitima una parte de esta marcha, cuando esto se convierte en violencia. Exacto, entonces, y yo debo decir, a mí me sorprende la tranquilidad, y hay que decirlo así, y la fuerza a su vez moral de la policía para enfrentar lo que se les dice, para enfrentar además las agresiones, porque de plano creo que también se ha demostrado que aquí no estamos viendo, en todo el país, no estamos viendo ya una manifestación pacífica, una manifestación que realmente quiere proponer al gobierno algún tipo de reivindicación. Estamos viendo rabia desatada, estamos viendo realmente incendios, fuego, bombardas, y por otro lado ya la policía tiene que reaccionar como le corresponde a la fuerza del orden. O sea, no por gusto se le llama la fuerza del orden. Y en ese sentido el mandato que tienen constitucional es el orden público. ¿En qué momento todo esto se descontroló? ¿Se equivocó la presidenta Dina Boluarte en buscar un diálogo muy tarde, tal vez, con los presidentes regionales, con las autoridades? Desde mi punto de vista le faltó lectura política porque... Un momento, porque nos tenemos que ir en vivo con nuestro compañero Brian Matías. Se produce un derrumbe, Brian. Brian. Sí, Marisol, y esperemos que no se trate de una desgracia que haya dejado víctimas mortales, porque los bomberos estaban operando precisamente en el lugar en donde se ha desprendido parte de la pared del tercer y segundo nivel de este inmueble. Lamentable, no podemos acercarnos, obviamente por seguridad y porque hay un cordón policial, pero los bomberos estaban trabajando en ese punto y ha sido un pedazo de pared bastante considerable, un tamaño bastante considerable, mientras siguen trabajando los bomberos para tratar de apagar este fuego que ha empezado ya hace aproximadamente 1 hora y 30 minutos. El fuego en realidad se ha expandido, lo decía, desde el tercer nivel, ya llegó a la azotea del primer nivel, y como se trata de una casona antigua, se ha desprendido parte de la pared. Estamos acá, ya la policía nos ha dicho que si la ambulancia sale tenemos que movernos inmediatamente porque no descartamos que haya heridos y esperemos que no se trate tampoco de ninguna víctima mortal. Lamentable lo que está pasando a esta hora de la noche en el centro de Lima. Derrumbe entonces de una de las paredes de este predio. Empezó este incendio hace algunos minutos en el centro de Lima, muy cerquita a la Plaza San Martín. Se ha evacuado ya las familias que vivían ahí. Ojalá que no tengamos que reportar de una desgracia en los próximos minutos. La situación es muy compleja, es un incendio código 3, fuera de control. Hay varias unidades de bomberos en estos momentos, hay ambulancias también. Se han podido evacuar a las familias que se encuentran cerca, y lo que está pidiendo la policía en estos momentos es tanto a los equipos de prensa como a los manifestantes, por favor, alejarse del
lugar y poder dejar trabajar a los bomberos que en estos momentos están tratando de controlar las llamas. Retomamos la conversación con Ricardo Valdés, viceministro del Interior, y hablábamos del diálogo. ¿Se ha demorado la presidenta Dina Boluarte? ¿Se demoró y se empezó a descontrolar todo? Esperemos que no hayan realmente vidas que lamentar, pero lo que decía es que creo que ha habido desde un principio una lectura distinta, políticamente un poco equivocada. Creo que la señora Boluarte debió haber visto con toda claridad que ya se encontraba con una población absolutamente, digamos, enardecida, que se había juntado esta base social por el presidente de la República, que había hecho promesas a los agricultores de la segunda reforma agraria, de la URIA, cosa que no cumplió, promesas a los estudiantes, las ruedas campesinas, etcétera. Entonces había preparado todo un caudal de población para que justamente, como una suerte de seguro, lo respaldara en caso de una situación de vacancia. Había un plan B que se armó desde un principio, desde el 28 de julio del 2021, entonces se ha concretado. Y esa falta de lectura política creo que le ha jugado en contra a la presidenta. Ella debió salir de plano, no diciendo me quedo hasta el 2026, ¿no? Sino diciendo llamo de inmediato y convoco de inmediato a elecciones. Y porque finalmente... Pero ese tema también pasaba por el Congreso de la República. Sin duda, pero ella tenía que proponerlo, ¿no? Tenía que decirlo, que manifestarlo. Era una aproximación política a la situación que le tocaba en ese momento vivir. Estaba dirigiendo el país sobre la base de un presidente que había dado una suerte de golpe de Estado. Entonces, su manifestación debió haber sido política. Un golpe de Estado, ¿no? Claro. Un golpe de Estado. Y eso que también creo que es importante recordarlo y remarcarlo. La población tiene que entender que Dina Boluarte es parte de esa plancha presidencial que asumió legítimamente y legalmente la presidencia. Y esa es una no comunicación que se ha ido trastocando, ¿no es Correcto, cierto? sí. Es una comunicación que se ha ido trastocando con los días y ha llegado ese mensaje a cierto grupo de personas de que no es legítima, de que obligaron a Pedro Castillo a dar el golpe de Estado, que el golpe de Estado fue contra Pedro Castillo. Claro, o sea, han impuesto una narrativa y esa narrativa debe haber sido interpretada de manera distinta por la presidenta y además por sus allegados políticos, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante creo que se siguieron cometiendo algunos errores y bueno, ya estamos en lo que estamos. Nos vamos en vivo con nuestro compañero Giancarlo